Llegamos un poco tarde, pero no hay mejor momento para hablar del resumen de lecturas del último trimestre del año pasado. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy quiero compartirles ese resumen de lecturas de los últimos 3 meses del 2022, octubre, noviembre y diciembre. Como ya les adelantaba, en este video quiero compartirles las lecturas que estuve realizando en los últimos 3 meses del año pasado. Fueron lecturas muy interesantes. De hecho, muchos de los libros, la mayoría de libros podría decir que estuve leyendo, es gracias a ustedes, porque tuvimos una dinámica celebrando los 1000 suscriptores del canal y ustedes me estuvieron recomendando 8 títulos que estuve leyendo. Y lo que quiero hacer es dividir este video en 2 partes. La primera parte corresponde como que a los libros de acompañamiento que estuve realizando a lo largo de estos 3 meses. Y la segunda parte exclusivamente de los libros que ustedes me estuvieron recomendando, de sus libros favoritos. Así que ese video espérenlo la próxima semana. En este caso voy a compartirles como que las lecturas habituales de estos 3 meses. Y sin más, voy a empezar para que este video no se haga demasiado largo. Y la primera lectura que quiero mencionarles es Mundo Umbrío, La Venganza, la parte tercera de esta saga de Jaime Alfonso Sandoval. Debo confesar que me pasó algo muy extraño con esta saga. Yo la estaba leyendo con Jorge, creo que varias veces los había comentado, es una saga muy interesante, me gustó mucho, obviamente al ser un tercer libro no puedo hablarles demasiado. Sin embargo, lo que me pasó es que yo lo estaba leyendo en el formato Kindle, en el formato digital, porque los libros de Jaime Alfonso Sandoval, ninguno los he visto acá en Bolivia ni en la ciudad de La Paz. Entonces lo estaba leyendo en este formato y yo seguía leyendo, la historia me estaba atrapando y llegué al término de este libro y me di cuenta que había terminado de leer toda la saga. Resulta que hay una versión en la que tanto el tercer y el cuarto libro, que se supone iba a salir a fin de año, están agrupados en este como que único tomo. Y yo leí esa versión. Sin darme cuenta, había terminado de leer la saga. Y siento que al no saberlo, no lo he disfrutado porque yo decía, o sea, ¿qué más nos va a contar aparte de lo que está sucediendo? O sea, para mí esto ya es el término. Cuando lo hablo con Jorge, efectivamente me dice que el tercer libro termina en una escena específica, pero después de esa escena yo seguía leyendo y seguía conociendo acerca de esta historia. Así que lo que dije que iba a hacer era volver a leer ese cuarto libro, porque no lo había disfrutado demasiado. Así que vamos a hacer como si hubiera leído únicamente el tercer libro. Y les debo decir que es una saga muy bonita. Y reencontrarme con Lina, reencontrarme con todas las cosas que estaban sucediendo fue increíble. Este libro, esta saga de libros está llena de suspenso, llena de drama, llena de emociones, porque realmente es un carrusel de emociones. Sí debo confesar que teniendo en cuenta que solamente leí 3 libros de esta saga y me faltaría el último, entre comillas, me gustó más el segundo libro, pero de todas formas voy a volver a leer el cuarto libro y espero poder hablarles en un video único de todo lo que involucra esta saga. Nuevamente, al ser un tercer libro no puedo hablarles demasiado, solamente les comento parte como que de esa mala experiencia que tuve al leer este tomo que involucra tanto el tercer como el cuarto libro. Considero que estos últimos 3 meses me fue muy bien con las lecturas, porque ya que veo los libros apilados acá, pues me doy cuenta que muchos de estos títulos son parte de mis mejores lecturas del año pasado y de hecho ya se los había comentado. Así que bueno, la siguiente lectura es Fantasmas Asesinos de Wilmer Urelo Zárate. Esta historia es increíble. Lo que nos cuenta sí es bastante triste porque es el secuestro, violación y asesinato de un niño, pero la forma en la que el autor nos introduce a este hecho y nos cuenta todo un contexto que ocurre es increíble. Para empezar nos encontramos con Javier Ugarte, nuestro narrador, quien en primera persona y en formato de diario nos va contando como que la mente de un joven perturbado. Un joven que tiene que cambiarse de escuela de forma constante, un joven que tiene pensamientos como que bastante tóxicos, incluso que están fuera de lo que es su núcleo familiar, porque su núcleo familiar es como que muy normal, entre comillas, no ocurren demasiadas cosas malas, se podría decir, pero él realmente es como que muy diferente. Sin embargo, en el último colegio en el que él está, se entera que fue el lugar donde encontraron a este niño, encontraron el cuerpo de este niño.
Y él tiene mucha curiosidad de saber qué es lo que ocurrió en el entorno de este hecho. Cómo es que se encuentra este cuerpo, qué es lo que ocurrió, cómo es que esta persona decide asesinar a este niño, entre otras cosas. Entonces, como que tiene esa obsesión y va a tratar de reconstruir la historia. Sin embargo, van a pasar diferentes circunstancias dentro de su vida que hacen que la narración y su vida se interrumpan. De esa forma pasamos a la segunda parte, en la que el autor ya se centra en los hechos. Es como contarnos el pasado, en donde efectivamente vamos a conocer que se produjo este secuestro, se produjo este asesinato, se produjo el descubrimiento de este cuerpo, pero ¿qué ocurre en el entorno del mismo? Hay una investigación en la que vamos a conocer a los policías, como que los antecedentes de los mismos, la parte política, vamos a conocer la repercusión social, porque obviamente la gente exigía justicia, vamos a conocer el entorno familiar, cómo esta familia enfrenta la pérdida de este niño, vamos a conocer al criminal que comete este hecho, su entorno, su pasado, que claro está, no es para justificarlo, sin embargo nos muestra cómo ciertos hechos que pueden ocurrir en nuestra infancia, repercuten en nuestra vida futura, repercuten en la sociedad. La forma en la que este libro está contado es increíble porque tiene personajes demasiado complejos. Algunos están contados en primera persona, otros en segunda, en tercera persona. El objetivo de este libro es armar el rompecabezas y entender todo lo que sucedió en torno a este hecho. Y realmente lo admiro porque es un thriller que te mantiene en el foco de lo que está sucediendo. Que sí, lo que cuenta es horrible, pero la forma en la que lo hace, wow, es de esos libros que te atrapan, es de esos libros que realmente no quieres soltar. Así que fue una de las mejores lecturas que estuve realizando en estos últimos 3 meses. Otro libro que estuve leyendo y también se convirtió en parte de mis mejores lecturas del año pasado es Solanin de Inio Asano. Acá nos encontramos con un manga y con la historia de Meiko. Meiko es una jovencita que trabajaba como oficinista, pero se da cuenta que no la satisfacía y decide que es momento de renunciar. Pero ella hace toda una como que planificación, entre comillas, porque ella sabía perfectamente cuánto tiempo el dinero que ella tenía le iba a durar. Ella sabía en qué momento tal vez tenía que buscar nuevamente un trabajo, tenía que ver qué iba a pasar con su vida, y también ella vive con su novio. Su novio tampoco le estaba pasando tan bien porque tiene un trabajo que le consume demasiado tiempo. Ellos no pueden disfrutar mucho estar juntos y tampoco es que ganaran demasiado dinero. Sin embargo, en un punto dado, ya que renuncia Meiko, tal vez sea el momento de que su novio también cambie de vida, cambie a aquello que le gustaba hacer desde siempre, que era dedicarse a la música. Resulta que mientras estaba en la escuela, él tenía un grupo musical. Entonces, tal vez sea el momento de agrupar a este grupo musical, valga la redundancia de la palabra, y tratar de triunfar en este ámbito. ¿Qué va a pasar a continuación? Pues es lo que vamos a descubrir en esta historia. Y la verdad es que me gusta mucho porque tal vez sea un pequeño spoiler, pero claramente nos muestra que aquellos sueños que tenemos, sí, tal vez es importante seguirlos, pero no necesariamente van a ser un éxito. Y es el punto de tal vez tenemos que buscar caminos diferentes, ver qué es lo que nos conviene, ver en qué punto tenemos que parar algo que estamos haciendo para hacer otra cosa. En fin, es un libro muy realista, es un libro que nos muestra esa transición de adolescentes, de vida adolescente a vida adulta, donde ya tiene responsabilidades. Es un libro muy emotivo porque te transmite mucho sentimiento y te muestra la clara frustración de la humanidad, de las personas en general, cómo tienen que enfrentarse a esos momentos de estrés, a esos momentos de crisis. Es un libro muy bonito, tiene un significado, creo yo, bastante humano, bastante cercano. Es muy fácil identificarse con estos personajes, así que por supuesto lo tenía que mencionar como parte de mis mejores lecturas. Y claro está que si están buscando algo ameno para leer, realista, que te haga como que analizar tu futuro, tu presente, creo que esta claramente puede ser una muy buena lectura. Otro libro que estuve leyendo es Zombie de Joyce Carol Oates. La verdad es que tengo muchas ganas de conocer más la obra de la autora, mucho más con este libro que al empezar a leerlo me atrapó. Estoy hablando justamente de la historia de Quentin o Quentin P. Él es un muchacho bastante perturbado que poco a poco nos introduce a su vida. De hecho, de forma inicial nos presenta algo así como una descripción física. Después nos presenta una descripción de lo que hace de forma constante, cómo se entrevista con investigadores,
con psiquiatras, con terapeutas, y la gran pregunta que surge es ¿por qué nos está contando todo esto y por qué tiene estas entrevistas? Poco a poco nos damos cuenta que a lo largo de su vida pasaron cosas como que muy específicas. De hecho, no es una persona normal, entre comillas, porque uno de sus grandes objetivos es tener o hacer un zombie, tener una persona que actuara como su esclava. Desde ahí ya nos damos cuenta lo perturbada de su mente y de su forma de actuar, porque él buscaba la perfección en una persona, pero esa perfección siempre estaba ligada a sus deseos de todo tipo, ya se imaginarán. En ese sentido, este libro tiene una forma de narración que de verdad es demasiado frustrante, es demasiado terrorífica, pero a la vez como que te atrapa, porque es tratar de armar el rompecabezas de la mente de un psicópata, porque en ese transcurso, en ese deseo de él poder tener un zombie, nos damos cuenta que por lo visto sí tuvo experimentaciones anteriores, sí se encontró con personas, sí tuvo tal vez esa experiencia de experimentar con el cerebro, con la cabeza de una persona, lo cual claramente nos muestra lo tétrico de su actuar. Llegado el momento, él encuentra algo así como un espécimen perfecto para él poder lograr lo que quiere. No les voy a contar más porque ahí surge la pregunta si lo va a lograr o no. De hecho, el final que tiene es un final abierto en el que claramente nos muestra que tal vez en algún punto su objetivo ya no sea tener un zombie o hacer un zombie, sino simplemente ya disfrute con el poder que le genera tener en sus manos la vida de una persona. Es un libro de verdad muy perturbador. Las descripciones que tiene no son fáciles de leer porque te genera como que esa molestia, esa perturbación, ese asco incluso. Pero este libro lo tiene todo y creo que no es fácil meterse en la mente de un psicópata, tratar de retratarla, de describirla. Así que la autora hizo un trabajo maravilloso y sí, es una lectura rara, es una lectura oscura, es una lectura tétrica, pero es una muy buena lectura. Otro libro que estuve leyendo es Look Back de Tatsuki Fujimoto. Es un manga muy cortito, de hecho te lo lees en un 2x3 y yo creo que este manga es de aquellos que o lo odias o lo amas. Lo odias porque no lo entiendes, porque siento que este libro es de aquellos que para poder entenderlo necesitas más información. Acá nos encontramos con dos jovencitas. Una de ellas era como que muy popular en la escuela porque ella solía tener cierto espacio en la revista donde solía publicar ciertas, como, creo que tiene un nombre específico, pero no lo recuerdo en este momento, pero es como una cuartilla de viñetas en las que se presentan como que pequeñas historias. Todo el mundo amaba sus historias, hasta que llega una nueva alumna que también está interesada en tener un espacio dentro de esta revista. Y los muchachos, obviamente en la escuela, empiezan a compararlas. Empiezan a comparar sus viñetas, la forma en la que tal vez cuentan las historias, la forma en la que dibujan y se dan cuenta que una de ellas es muy buena dibujante y la otra es muy buena contando historias. Así que en un punto dado, ambas deciden que tal vez pueden tener un proyecto juntas. Si una es buena en una cosa y la otra en otra, pues tal vez pueden armar algo muy interesante y tal cual sucede. Sin embargo, en un punto dado, sus vidas como que se separan. Pasa algo muy trágico en el cual no voy a entrar en detalles y es el punto tal vez significativo del título de este libro, porque una de las protagonistas empieza a pensar qué hubiera pasado si no se hubieran encontrado, si no hubieran tenido como que este proyecto juntos. Tal vez ese acto trágico, ese hecho trágico no hubiera sucedido. Entonces, sí siento que es una lectura que tiene como que un significado muy importante. Look back. Tratar de mirar en el pasado, aunque no sé qué tan bueno sea eso, porque normalmente cuando lo hacemos romantizamos qué es lo que no hubiera pasado o qué es lo que no ha pasado, ¿no? Entonces es como que muy interesante hacer esa retrospectiva y ese análisis, pero para poder entenderlo realmente necesitamos entender lo que la autora quiso expresarnos. Yo la verdad sí tuve que ver como que ciertas entrevistas, leer algunas otras reseñas para darme cuenta de lo que la autora quiso referirse, así que no lo voy a recomendar porque siento que es una lectura un poco extraña, que no lo entiendes en su totalidad cuando lo terminas de leer, pero les digo, es significativa, así que no lo recomiendo, pero bueno, ahí se queda como una lectura más que estuve realizando en estos meses. Otro libro que estuve leyendo, y de hecho creo que ya puedo denominarlo como mi clásico favorito, es Drácula de Bram Stoker.
Esta lectura me encantó, todavía sigo pensando en lo que sentí al momento de leerlo. Creo que realmente pocos libros te transmiten tanto, te hacen sentir tanto, y en este caso Drácula fue como que esa experiencia. Acá nos encontramos con la historia de Jonathan Harker, quien es un joven abogado quien tiene que dirigirse a los Montes Cárpatos para encontrarse con uno de sus clientes, el conde Drácula. Cuando entra en el castillo del mismo, se da cuenta que las cosas que están sucediendo en su entorno son como que muy misteriosas, muy oscuras, lo cual hace que él empiece a cuestionarse si lo que está observando realmente es algo que está sucediendo o es producto de su imaginación. Sin embargo, esta narración se interrumpe para dar paso a los siguientes personajes. Mina es su prometida y ya tiene que pasar o va a pasar un tiempo con Lucy a raíz de que Jonathan está fuera del país. Lucy es una jovencita que tiene una posición económica, social bastante importante, pero tiene episodios de sonambulismo. Mina será como que el testigo de todos estos episodios que la llevan a conocer a Drácula. Sin embargo, Mina tiene que dejarla para poderse encontrar nuevamente con Jonathan, que no está bien por ciertas circunstancias que pasaron, y Lucy se queda a cargo de sus dos pretendientes y de su prometido. Uno de sus pretendientes es el doctor Seward, quien es dueño, como que presidente, no sé cómo denominarlo exactamente, de un manicomio. Y en este manicomio hay una persona que está perturbada, hay una persona que tiene episodios como que muy interesantes que incluso se van a convertir en el objeto de estudio del doctor y de un doctor adicional, que es el doctor Van Helsing, un prominente doctor que es experto en enfermedades como que misteriosas. Todos estos personajes nos van a ir contando lo que sucede para tratar tal vez de descubrir quién es Drácula, quién es este personaje, quién es esta persona, si es que es una persona o criatura que está tratando de diseminarse alrededor de Inglaterra, que está tratando tal vez de hacer un ejército para adquirir poder. O sea, es toda una situación muy interesante que ocurre dentro de esta historia, porque además una de las cosas que más me gusta es que está contada en formato epistolar, a partir de cartas, a partir de diarios, y eso es algo muy bonito, porque realmente se siente como si te lo estuvieran contando a ti exclusivamente. Así que la verdad me gustó muchísimo. Si ustedes no conocen este clásico, tómenlo como una recomendación, háganlo, conozcan a Drácula, se van a sorprender demasiado. Otro libro que estuve leyendo es 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig. Hasta la fecha no sé cómo se pronuncia. Tenía muchas ganas de volver a la narrativa, a la pluma del autor, y lo hice con este libro. También es un relato muy cortito, así que no entraré en demasiados detalles, pero acá nos encontramos en una pensión en la que, como en todo lugar en la que conviven tal vez muchas personas, hombres, mujeres, niños, familias enteras, un simple hecho que ocurra va a ser la comidilla del día. Todo el mundo va a hablar acerca de ese hecho. Y algo muy parecido sucede acá. Resulta que en esta pensión reciben a un joven como que muy guapo, llamativo para todo el mundo, pero no se queda mucho tiempo. A los pocos días se va, pero no se va solo. Se va con una de las mujeres de la familia, de una de las familias de esta pensión. Obviamente es la comidilla del día, todo el mundo está hablando de su actuar, la están juzgando, le están diciendo de todo, porque cómo va a dejar a su esposo, cómo va a dejar a sus hijos, se va a ir con un desconocido. Pero acá entra nuestro narrador, quien tiene tal vez un argumento como que muy diferente, tiene una opinión diferente, porque él menciona que sí, lo que pasó, lo que sucedió, lo que hizo esta señora es algo muy malo, pero no tenemos como que la moral para juzgar la decisión que ella tomó. Y eso es algo que le llama mucho la atención a la señora C. Y es la razón por la cual le pide algo así como una entrevista, una conversación, unas cuantas horas para poder charlar. Y es el momento en el que le cuenta un día cualquiera de su vida, 24 horas en la vida de la señora C. ¿Qué es lo que sucedió en este día? No entraré en más detalles, pero yo creo que esta narración lo que nos muestra es la vulnerabilidad, no femenina, sino la vulnerabilidad humana ante lo que sucede en nuestro entorno. Cómo nuestra vida puede cambiar al conocer a una simple persona que nos llama la atención, que nos gusta, que tal vez admiramos incluso. Entonces, lo que sucede en estas 24 horas es como que emocionante. Sin embargo, yo creo que para leerlo sí tenemos que quitarnos como que los estigmas un tanto machistas que tenemos, porque
es una narración que nos muestra, les digo, la vulnerabilidad de las personas. Así que es un libro muy bonito que realmente nos invita a la reflexión y es una de las cosas que más me gusta acerca de la forma en la que escribe el autor. Tal vez muchos dirán que estoy exagerando o que admiro demasiado este tipo de narraciones o no sé, pero la verdad es que me gusta mucho, las disfruto tanto, así que yo creo que sí es una gran recomendación. No entró en mis mejores lecturas del 2022, pero estaba a nada de hacerlo, así que gran recomendación también. Y el último título que les quiero compartir en este video es Hierba de Keum-Soo Henry Kim. Esta es una novela gráfica de la cual les he hablado bastante, o al menos eso siento, pero realmente merece esa visibilidad. En este libro nos encontramos con una biografía, la biografía de Lee Ok-sun. Ya me estaba olvidando el nombre. Lee Ok-sun es una muchacha que nos va comentando, va compartiendo su experiencia desde muy chiquita. Ella nos cuenta cómo sus padres trabajaban día y noche para poder darle alimento tanto a ella como a sus hermanos. Sin embargo, uno de sus grandes sueños siempre fue acceder a educación, ir a la escuela. Y ella no lo podía hacer, pero en un día cualquiera, una persona, un desconocido, se acerca a sus padres, a su madre específicamente, para decirle que él puede darle educación, puede darle alimento a Lee Ok-sun. Y su madre acepta. Y ella estaba muy contenta, de hecho, para irse con este señor y poder ir a la escuela, poder conocer otros niños, poder estudiar, aprender a leer, a escribir. Sin embargo, su futuro no pintaba para nada bien porque la empiezan a tratar como una sirvienta más. Ella empieza a tener como que ciertos actos rebeldes y es el punto donde la abandonan en una taberna donde ella tiene que aprender a sobrevivir y en un momento dado es secuestrada por unos policías o militares y es llevada a un recinto donde la tenían algo así como que secuestrada y donde la obligaron a ser una esclava sexual. Estoy hablando de un hecho histórico ocurrido por el Imperio japonés en diferentes territorios de ocupación, porque esta narración involucra el periodo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y de la Segunda Guerra Mundial. Todos los crímenes que cometieron dentro del Imperio japonés obviamente son reprochables, pero este es uno de los que más duele porque fueron millones de mujeres las que salieron afectadas, las que fueron secuestradas, robadas, las que fueron obligadas a prostituirse prácticamente para satisfacer a un ejército. Es muy triste la historia de Lee Ok-sun, pero realmente siento que nos presenta como que esa visibilidad de un tema que pudiera ser, aunque no sé qué tanto, poco conocido o muy conocido, no lo sé. Ustedes ya me comentarán si conocían este hecho, pero realmente es muy triste. Pero la forma en la que la autora nos cuenta estos hechos en un formato de conversación muy similar al de Maus, no sé si leyeron esta novela gráfica que también me gusta bastante, creo que hace de esta historia un tanto amena. Que sí, lo que nos cuenta es bastante triste, es como que te llega al corazón, te parte saber que muchas mujeres fueron vendidas, fueron obligadas a actuar de esa forma por no sé, como que por un sistema o por una situación que incluso nos habla acerca de la vulnerabilidad de los niños, de las mujeres, de las personas adultas en este tipo de situaciones, en las guerras. Así que es una lectura muy triste, pero es una lectura que sin duda merece ser conocida, sin duda merece que todo el mundo, hable acerca de la misma porque vale la pena y porque sí, es necesario conocer para aprender acerca de esta historia y para no repetirlo, aunque es triste saber que muchas de estas situaciones de la esclavitud sexual todavía hasta la fecha sigue existiendo, con el trata y tráfico de personas inclusive, así que sin duda les aconsejo leerlo. Es una novela que lo vuelvo a decir, les va a partir el corazón, pero vale la pena conocerla. Y bueno, hasta acá esta primera parte, esta recopilación de los libros, de las lecturas que estuve realizando en estos últimos 3 meses. Coméntenme, me gustaría saber sus comentarios acerca de si ustedes conocían estos títulos, qué títulos adicionales estuvieron leyendo, si les darían la oportunidad a alguno de estos, alguno les llama la atención. Ya saben que me encanta leerlos, sí tardo en responderles en muchas ocasiones, pero créanme que cuando tengo tiempito sí les estoy respondiendo y por supuesto les agradezco el apoyo tan bonito que le brindan al canal y que le brindan a cada uno de los videos. Así que nada, espero que este video les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas y nos vemos en la segunda parte. ¡Chao!